Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a la biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esta semana tenemos otra invitada especial que seguramente ya la conocen si han leído por ahí nuestro artículo de los ojos de las bacterias. Ella es B.S. Raira. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Bessa Raida, soy bióloga y actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología. Sí, y vamos a hacer como un recorrido porque esto de la biología celular en bacterias, ¿podría decir qué es lo que haces? Sí, hago regulación genética en bacterias. Está muy interesante. Veníamos hablando en nuestro programa desde el Big Bang y todo, pero nos habíamos quedado en esta distinción de entre procariontes y eucariontes y estábamos aprovechando justamente esta parte del billón aburrido en donde geológicamente no pasaba nada para hablar de biología celular, de biología molecular. Y entonces vamos a platicar un poquito de tu trayectoria. ¿Estudiaste biología y en algún momento te decidiste por la biología molecular o siempre quisiste biología molecular? Yo creo que el punto donde me decidí por biología molecular fue en alrededor de mi tercer semestre, que creo que es donde tomas la clase de biología molecular. De hecho, al inicio, cuando entré a la carrera, solo sabía que quería biología. No tenía la menor idea de a qué me quería especializar. Sabía que todo o muchas cosas me gustaban. Y tuve la fortuna de que justamente cuando tomé la materia de biología molecular, como que se me hacía una materia así como muy aburrida, o sea, como que no podía visualizar qué era lo que te podían dar en esa materia, o sea, se escuchaba como muy general. Y tuve la fortuna de que justamente entré con una profesora que nadie conocía, no sabía qué esperar de esa materia, pero cuando salí resultó ser que era una profesora buenísima de la Facultad de Ciencias y desde ahí salí de esa clase y yo dije, yo creo que quiero dedicarme a biología molecular. Desde ahí lo decidí, pero aún así como que de repente lo dudaba porque había compañeros que me decían, no, pero es que es muy pronto, hay muchas cosas, puedes explorar un poco más. Las plantas también me llamaban bastante la atención, pero desde ese momento fue la primera vez que dije, yo quiero hacer biología molecular. Y pues aquí estoy. No sabía que me iba a terminar dedicando a bacterias porque la biología molecular es súper extensa, pero sí, o sea, ya como que poco a poco, yo creo que también la carrera la carrera y los investigadores me fueron llevando poco a poco hasta que justamente di con un investigador que fue en las últimas materias de la licenciatura y que fue en el laboratorio del doctor Dimitris Georgelis, y con él entré por diversas circunstancias, pero pues al final me gustó muchísimo y continué en esa línea de bacterias y de regulación genética que al final, bueno, como lo escribí, lo que ya les he mostrado en la página de la Biozona, me fascinó porque siento que porque es un análogo al sistema de los cinco sentidos, ¿no? De los cinco sentidos de los humanos. Y así también las bacterias tienen sistemas que les permiten estar leyendo su ambiente, que les permite saber qué está pasando. Y eso a mí me fascinó. Sí, eso sí es muy interesante porque uno, desde nuestro punto de vista antropocéntrico, es como que así las bacterias son unas bolitas que están ahí y no hacen nada, pero todas las cosas que están vivas necesitan percibir el ambiente para poder responder a él de una manera óptima y no morir en el intento de la supervivencia. Y bueno, antes de seguir, ¿nos quieres compartir el nombre de esa maestra que tiene la culpa de que estés aquí hoy en día hablando de esto y no de otra cosa? Sí, no, bueno, esta profesora es Sandra Cabrera Benítez. Es una excelente profesora, es buenísima. Si están en Facultad de Ciencias y tienen dudas de con quién deberían tomar molecular, porque hay muchos profesores muy buenos. Ella, a mi parecer, ella creo que estaba regresando de un sabático porque nadie de las generaciones la conocía, pero es muy, muy buena. Sí, ¿sabes que me suena? Yo creo que llevé con ella también molecular, porque se llamaba Ah, Sandra y justo venía de un lado, pero no llevamos molecular juntos, entonces... sí, no, una de cabello cortito, ¿no? Sí, bueno, el cabello crece y así, ¿no? Pero, Bueno, pero se llamaba Sandra y venía del extranjero y...
No, pero ella sí era, o sea, pero sí era mexicana. Sí, Sí, o sea, sí, eso fue, sí. estudió afuera y regresó. Sí, era Y mexicana. regresó. Sí, 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 sí. Ella sí, de hecho sí me acuerdo de eso, de que hablaba mucho de sus estudios en el extranjero y todo, y es una profesora, es impresionante esa profesora. Sí. Conmigo la molecular, bueno, yo en algún momento me divorcié de la molecular, pero sí era muy interesante. Como si fuera agua, si transitamos la biosfera, la I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Y bueno, ya que estamos aquí, ya podemos empezar a hablar de lo que hiciste en licenciatura. Bueno, pues en la licenciatura, cuando yo entré en el laboratorio del doctor Dimitris Georgelis. También estuvo, bueno, mi tutor no era él, aunque él era el investigador principal. Mi tutor era el doctor Adrián Álvarez Fernández. Y bueno, en ese laboratorio, yo cuando entré realmente entré un poco a ciegas. No estaba planeado que yo entrara a ese laboratorio. Entré un poco porque las circunstancias me llevaron ahí, aunque tenía planeado sí trabajar con bacterias. No tenía planeado trabajar específicamente con lo que ellos trabajaban, que era transducción de señales. Y de hecho como que yo no tenía como mucho conocimiento de eso. Sabía que trabajaban con un poco de quimiotaxis, de lo cual sí conocía y me llamaba mucho la atención, pero no sé, supongo que un poco como el destino, los que trabajaban en quimiotaxis no eran exactamente ellos, sino que eran como un grupo de bacterias, y los que trabajaban en quimiotaxis era su grupo hermano, por decirlo así, y ellos trabajaban con algo que yo nunca había escuchado en mi vida, que son sistemas de dos componentes. Y cuando empecé a estudiar sistemas de dos componentes, como que eso al principio no te dice mucho. Ellos trabajaban con E. coli y terminé fascinada con eso. Bueno, yo iba de licenciatura, igual te vuelvo a mencionar, no sabía mucho, pero pues básicamente es esto, o sea, los sistemas de dos componentes, ellos trabajaban con el sistema ARC-B y ARC-A de Escherichia coli. Ya lo tenían muy bien caracterizado. Este es un doctor que había estado trabajando con este sistema desde hace muchísimo tiempo. La investigación, de hecho, él la traía me parece que de Harvard. El investigador principal es un investigador griego. Estuvo estudiando, me parece que en Karolinska, y después de ahí se fue para Harvard y la investigación se la trajo para México. Y básicamente este sistema de dos componentes, que es ARC-A, ARC-B, lo que pues es esto, o sea, son los ojos de las bacterias y es lo que les permite estar como sensando su ambiente, y muy particularmente este sistema lo que les permite sensar esos cambios redox en el ambiente. Y lo que a mí me tocó trabajar en la tesis fue que justamente ellos tenían este sistema que estaba súper bien caracterizado, sabían perfectamente cómo funcionaba, sabían cuál era la señal, tenían caracterizada la señal. Y a mí en la licenciatura lo que me tocó hacer fue que me dijeron, bueno, mira, hay dos tipos de sistemas de dos componentes ARC-A, ARC-B. El de E. coli es y sabemos cómo funciona. Pero tenemos otro tipo de sistemas, otro tipo de sistemas de dos componentes ARC-A, ARC-B, y aquí no sabemos cómo funciona. Y pues no sé si has visto que justamente tienen esto donde secuencian las proteínas y tienen bueno, a partir de la secuencia pueden saber si son homólogos o no. Y justamente ARC-B de Haemophilus influenzae era un homólogo de E. coli que justamente le faltaba una parte fundamental que tenía que ver en su regulación, porque de hecho la regulación en E. coli tenía que ver con dos cisteínas que estaban en una región muy importante, y justamente esta región muy importante no estaba en Haemophilus. Entonces la pregunta que a mí me tocó abordar y que bueno, me fue heredada de varios estudiantes que habían intentado como responder la pregunta es cómo se estaba regulando Haemophilus influenzae. Entonces ya habían venido varios estudiantes atrás de mí que justamente por los antecedentes que tenían de cómo funcionaba el ARC-B de E. coli, sabían que podía tener que ver con algunas cisteínas o podía tener que ver con los niveles de pH. Y pues justamente ya habían visto que nada de eso funcionaba, y entonces cuando llegué yo me dijeron, bueno, mira, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mutar algunos aminoácidos y vamos a intentar con algunas otras cosas. Y bueno, de ahí pues estuve trabajando un rato
en el laboratorio, estuve haciendo algunas mutantes. Nos dio como algunos resultados esto en experimentos de Western Blot. Pero pues bueno, al final no había como mucho contexto para interpretarlos. Y al final lo que hice fue probar con diversos metabolitos y pues bueno, o sea, de ahí pudimos sacar algo, pero igual a mí no me tocó ver cuál era la señal. No pude llegar a descifrar cuál era la señal y pues el proyecto ahí sigue. Me divertí bastante, pero pues si no pude caracterizar la señal como era el objetivo de este proyecto. Sí, porque además me comentabas fuera de micrófono que era como un proyecto que ya 2 personas de maestría habían intentado y que se les había acabado el tiempo y que tú venías llegando así de licenciatura como, hola, ¿qué onda? Y te dan esta piedra ahí, algún proyecto bien difícil, pero aprendiste mucho en el transcurso. Pero antes de seguir me gustaría retomar un poquito para poner en contexto a los que no son biólogos, para que puedan seguirnos un poquito, ¿no? Primero, si quieren un poco del contexto, vayan y revisen los ojos de las bacterias en la biosona para que puedan entender un poquito esto de los sistemas de 2 componentes. Pero primero, lo básico, transducción de señales. ¿Qué es? ¿Cómo lo pondrías así en términos muy sencillos? Ok, transducción de señales. Pues en sí, siempre todos estamos rodeados de un montón de cosas, ¿no? O sea, es la realidad. Y para sobrevivir tenemos que interpretar la realidad. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Por ejemplo, las personas, la luz, el reflejo de la luz, lo vemos en forma de colores. O sea, así es como lo interpreta nuestro cerebro. El sonido igual, o sea, son ondas y de alguna forma en nuestro oído tenemos todo un sistema que estas ondas, esas frecuencias, las van a transformar y las van a llevar a nuestro cerebro y nos van a indicar qué es lo que, o sea, no vamos a ver la onda, no vamos a sentir la onda, sino... No vamos a agarrar la onda. Ajá, exacto. O sea, es como esto de que hay una frecuencia, por ejemplo, para tu oído, pero esa frecuencia, hay un sistema que la está traduciendo para ti y que te la presenta en forma de sonido. Sí, lo que entiendo es que, por ejemplo, nuestra conciencia no percibe la realidad, sino una interpretación de tu cerebro de la realidad, algo así, ¿no? Como que Exacto. tus sentidos solamente pueden detectar cierta frecuencia, por ejemplo, la luz, todo el espectro electromagnético, nosotros no podemos percibir todo el espectro electromagnético, sino como una cierta franja, que son los colores de luz visible, y es a lo que tenemos acceso porque ese es nuestro hardware. Y nuestro software es el que lo interpreta. Entonces, eso es como más o menos como yo lo entiendo. Sí, totalmente. Son las mediciones que se están, o sea, que nuestros sentidos están tomando de la realidad y se las están pasando a nuestro cerebro para que lo interprete y para que diga, aquí hay una mesa, es de este color, esto huele a tal cosa, porque, o sea, tú puedes oler algo que, no sé, huele a cítricos, pero tu cerebro no lo va a entender en términos de estoy oliendo tal molécula, sino que es como un tipo de olor. Entonces, básicamente, transducción de señales es un poco como esto de, podrías decir que es como una traducción, y que es justamente también lo que están haciendo las bacterias, porque al final esto de traducir señales es eso, es interpretar qué es lo que está pasando alrededor. Tú abres tus ojos y ves todo iluminado, entonces es de día. Si ves oscuro, es de noche. Que bueno, eso es como algo quizá muy superficial, porque no siempre es así, pero para las bacterias es lo mismo. Traducir es una señal. Si, por ejemplo, en el caso de E. coli, el sistema de 2 componentes ARC-B, en algunos casos le va a decir como ya no hay oxígeno o el medio redox se está acidificando, se está basificando, y entonces este sistema de 2 componentes va a detectar eso y se lo va a indicar a la bacteria. Y entonces la bacteria lo va a tener que interpretar y su forma de interpretarlo es que justamente va a responder. Como nosotros respondemos a hay luz, es de día, está oscuro, es de noche, entonces hay luz, me tengo que levantar, tengo que hacer ciertas cosas. No hay luz, es de noche, me tengo que dormir, tengo que cenar, tengo que hacer esto. Y entonces la bacteria es como el equivalente. Está más ácido el ambiente, está más básico el ambiente,
hay oxígeno en el ambiente, no hay oxígeno en el ambiente, entonces tengo que responder de esta manera. Eso, en resumen, creo que es lo que podría decir es transducción de señales. Hay una señal y esta señal me va a indicar qué hacer. Y en el caso de, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, de E. coli, una reducción en el oxígeno del ambiente que la rodea, esto podría estar significando que está entrando en un huésped. Y entonces la reacción que tiene que tener la bacteria es quizá en algunos casos, empezar a hacer que algunos de sus genes se empiecen a transcribir. Y esto para asegurarle su supervivencia. Sí, eso está muy, muy interesante porque nosotros como personas tenemos nuestros problemas cotidianos del día a día o incluso otros animales, ¿no? Depredadores y cosas así, pero las bacterias también tienen sus propios problemas y como son tan chiquitas son sensibles a las cantidades fluctuantes de oxígeno que para nosotros no es un problema realmente porque siempre estamos rodeados de aire y casi no nos falta el aire a menos que tengamos COVID, pero... Pero sí, las bacterias tienen estas cosas. Y sin ojos, ¿cómo hacen, no? Porque solamente son una célula, es como tienen estos sistemas moleculares para detectar los sentidos. Entonces tenemos el sistema de 2 componentes. Hola. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Entonces tenemos el sistema de 2 componentes, ARC-B. ¿Nos puedes explicar más o menos cómo funciona? Ya está por ahí el artículo, pero así rápidamente. En general, todos los sistemas de 2 componentes se llaman así porque justamente tienen 2 componentes y muy superficialmente, estos 2 componentes es una proteína que va a detectar la señal y la proteína a la que le va a pasar esa señal y la que va a ser, por decirlo así, no sé si existe la palabra efectuador, como el que va a hacer la acción de responder. Y entonces en E. coli lo que tiene es que justamente ARC-B es el que va a recibir la señal, es el que va a censar el ambiente. De hecho, es como un poco chistoso porque justamente tiene como un cablecito, tiene como una antenita, que esta antenita es la que va a censar, la que va a recibir la señal. Esta señal se la va a pasar a su regulador de respuesta, que es el segundo componente, y el regulador de respuesta en casi todos los sistemas de 2 componentes, y podría decir que en todos los que se conocen, lo que va a hacer el regulador de respuesta es que siempre va a tener la misma respuesta ante la señal. Va a ir y va a prender o va a apagar genes. Eso es básicamente lo que va a hacer. Así es como va a responder. Ya sea que la ausencia de la señal prenda o apague genes, o que la presencia de la señal prenda y apague genes. Eso es lo que va a hacer. Qué loco. Sí, y bueno, ahí hay todo un detalle de cómo los prende y cómo los apaga. Pero me quería detener en otra cosa que en algún momento mencionaste al Western Blot. Entonces me gustaría ir a la parte de cómo obtienes esta información, ¿no? De cómo haces estos experimentos y cómo obtienes estos resultados. Entonces, Western Blot creo que es algo importante para hacer este tipo de cosas. ¿Qué es un Western Blot? ¿Qué información te da y cómo lo haces? Bueno, un Western Blot es un ensayo de inmunoprecipitado y básicamente, estos ensayos, ¿cuál es su base? Su base es que tú tienes una proteína y quieres saber si esta proteína en tu experimento está presente, está ausente o cómo se está expresando, la cantidad que se está expresando. Entonces, lo que tú haces para detectar esta proteína es que, por otro lado, tú generas anticuerpos que puedan reconocer esta proteína y que se le peguen. Entonces, tú puedes generar, por un lado, anticuerpos, y ya que generaste tus anticuerpos y que sepas que tus anticuerpos se le pegan a esta proteína, a los anticuerpos, esta es la forma en como yo he trabajado, porque también tengo que mencionar que hay muchísimas formas de hacer este Western Blot. Al menos estas son las formas que yo he trabajado. Una vez que tú tienes tus anticuerpos, a tus anticuerpos usualmente les pegas como una colita, les llaman epítope. En este epítope lo que tiene es como una secuencia que va a detectar un anticuerpo comercial, que usualmente ya son anticuerpos que se venden o que están por ahí,
Y estos anticuerpos secundarios lo que van a hacer es que van a reconocer tu anticuerpo primario, pero lo que tiene de interesante el anticuerpo secundario que no tiene tu anticuerpo primario es que tu anticuerpo secundario tiene, por decirlo así, como el altavoz, lo que te va a comunicar que tu proteína está ahí. Entonces, por ejemplo, yo conozco al menos dos formas de que te comunique tu anticuerpo secundario que tu proteína está ahí. Uno es por medio de inmunofluorescencia, que bueno, o sea, justamente es que una vez que tienes tu anticuerpo secundario, lo revelas y te va a producir luz. Entonces el hecho de que haya luz ahí te está diciendo aquí está tu proteína. Y la segunda es que sea por medio de una reacción colorimétrica, que es más o menos lo mismo, solo que en lugar de que tengas luz, lo que vas a tener es un color que te va a decir tu proteína está aquí. Y como, bueno, para explicarlo como un poco más fácil, tú vas a tener tu proteína en tu experimento y lo que vas a hacer es que la vas a incubar con tu anticuerpo primario. Una vez que la incubas con tu anticuerpo primario, si tu proteína está ahí, tu anticuerpo primario se va a pegar a tu proteína. Si no está ahí tu proteína, no se va a pegar. Luego, después de eso, le vas a tratar de pegar tu anticuerpo secundario. Y otra vez, si tu anticuerpo se pegó, si tu anticuerpo primario se pegó, tu anticuerpo secundario también se va a pegar. Pero si tu anticuerpo primario no se pegó y se perdió por ahí en los baños que le diste, porque tú vas enjuagando como, donde está tu proteína y no se pegó, pues también tu anticuerpo secundario se va a perder. Y una vez que tienes como este trenecito de proteína, anticuerpo primario y anticuerpo secundario, lo que vas a hacer es que justamente ya existen reactivos que son comerciales, que ya sea para producir luz o para producir un color, tú lo vas a revelar, hacemos lo que se llama justamente esto, revelar, y si tienes color o si tienes luz, es que te está indicando que tu proteína está ahí. Entonces, básicamente, este experimento es para saber si tu proteína está, o sea, es para detectar ausencia o presencia de una proteína, o para detectar los niveles de cómo está tu proteína, si está muy bajita, si está sobreexpresada, y básicamente es eso. Sí, primero si se expresa, y si se expresa mucho, se expresa poco. ¿Y qué tiene que ver aquí la luciferasa? ¿Tiene algo que ver? Bueno, aquí no tiene que ver mucho porque hasta donde yo conozco, aquí lo que usas luminol y usas peroxidasa. Uh-huh. Entonces, sí, hace como cosas específicas, pero me sonó esta idea de que pones tu cuerpo y lo que ves es la fluorescencia. La fluorescencia. Sí, no sé de hecho si sea como fluorescencia el término correcto, porque me parece que también está luminiscencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de hecho aquí no sabría decirte si es, me parece que es más bien luminiscencia, no estoy muy segura. Sí, depende de que, bueno, la experiencia que yo tengo con esto de fluorescencia es que pones tu anticuerpo y con el microscopio de fluorescencia es que como que refleja la luz de cierta forma. Y hay otros que sin necesidad de ponerle una luz especial ves que brilla. Ajá. Algo así. Sí, y en este de hecho no ves, o sea, no necesitas como una luz aparte, sino que aquí más bien es una reacción que te va a dar como resultado luz. Uh-huh. Entonces sí, sería como luminiscencia. Uh-huh. Bueno, y entonces este es el famoso Western blot. Ajá, este es el Western blot. Y existe el Northern blot porque el Western es para proteínas, el Northern es para RNA, y me parece que también hay Southern, y me parece que eso es para DNA, pero no estoy como muy segura. Sí, esto yo lo llegué a oír vagamente en la clase de biotecnología, pero para ese entonces yo ya había decidido mi camino hacia la pali, entonces eran como palabras lejanas que sonaban ahí. Pero sí sonaba Western blot. Y bueno, entonces tenemos esto. Y que para E. coli tenemos el sistema de dos componentes de ARC-B, ARC-A. Bueno, al revés, ARC-A, ARC-B. Uh-huh. Que está bien conocido en E. coli. Y tu trabajo fue verlo en hemófilo influenza, uh-huh. ¿Cierto? Sí, así es. Entonces, para poner en contexto, hemófilos influenza ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué come? Hemófilos influenza es una bacteria patógena. Usualmente es una bacteria, me parece que no recuerdo mucho porque yo no lo mencioné en mis antecedentes, creo que lo mencioné un poco en mi justificación,
que es una, o sea, es una bacteria patógena, eso sí, era la razón por la que la estudiábamos, pero lo que hacía me parece que es una bacteria oportunista, que es como esas bacterias de que si no te cuidas bien, te puede llegar y te puede empeorar, así te puede ir muy mal con esta bacteria. Y Sí, o sea que como que anda por ahí y espera a que te infectes de otra cosa y ya que estás debilitado viene y te... exacto, sí, y sí puede ser bastante letal. O sea, hasta ahí hasta donde conozco un poco de la patología de Haemophilus influenzae. Y justamente, bueno, la razón por la que la estudiábamos era esta, porque era patógena y porque justamente pensábamos que al atacar el sistema de 2 componentes de ARB, como justamente este sistema es el que le puede estar diciendo o indicando a la bacteria cuando entra a un hospedero, entonces justamente no es una hipótesis que no era exactamente la hipótesis con la que yo trabajé, pero pues que es algo que se puede atacar, es como de, bueno, si sabemos que justamente la falta de oxígeno es como un indicativo para bastante bacterias patógenas de que está entrando un hospedero, y si lo atacamos, entonces podríamos estar atacando su patogenicidad. Y justamente esa era un poco la justificación de este trabajo. Que bueno, la justificación en sí era como que es un trabajo de ya de muchos años donde estamos estudiando sistemas de 2 componentes y encontramos este sistema que es un sistema que era como muy novedoso y que era como, órale, ¿cómo le está haciendo este sistema? Si justamente le está haciendo falta esta parte que en los sistemas del otro tipo son los que dan toda la regulación. Era un poco más como ese enfoque. Uh-huh. Y también para conectarlo con los otros episodios donde vimos esto de las bacterias, esta Haemophilus influenza, justo estaba viendo aquí que es una bacteria gram negativa. Bueno, es una proteobacteria y dentro, ese es el phylum, está en la clase Gamma Proteobacteria, pero está en el orden de Pasteurales y de la familia Pasteuralaceae, entonces viene nombrada en honor a Pasteur. Está interesante. Oh, no, sí, eso sí no lo sabía. Entonces, otra vez, ¿cómo es? Gamma, o sea, sí sabía eso de la gamma, pero viene del orden de las pasteurales. Uh-huh. Entonces es phylum Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pasteurales, familia Pasteuralaceae, Haemophilus influenza. Y aquí ponen que crece crecen distintas cosas, como en esos agares de sangre y también de chocolate. Uh-huh. ¿Y tú te tocó crecerlos? ¿O ya? No. Es que bueno, aquí creo que debo mencionar algo importante. Yo nunca trabajé con la bacteria como tal, nunca trabajé con Haemophilus influenzae como tal. Uno porque era patógena, otro porque justamente en uno de los antecedentes que yo tenía en mi trabajo es que se podían hacer estas complementaciones ortólogas, que bueno, voy a explicar rápidamente lo que es la complementación ortóloga, que es básicamente que nosotros teníamos E. coli, y a E. coli justamente tiene este sistema ARC-A, ARC-B, y lo que hicieron en un trabajo fue que le quitaron ARC-B a E. coli y le pusieron el ARC-B de Haemophilus, y vieron que complementaba, o sea que todo funcionaba perfecto como debía funcionar. Y de hecho también esto es un interesante, como muy importante y muy curioso de mi trabajo de licenciatura, que decían como de, es que mira, puedes hacer esta complementación que se llama ortóloga, que es quitarle su ARC-B de su casa, o sea, el suyo, y ponerle el ARC-B de Haemophilus, que justamente no tiene esta parte que regula, o sea, esta parte que hemos identificado que regula, y funciona perfectamente. Y entonces justamente con lo que yo trabajaba y que fue mi trabajo de tesis, fue trabajar con una E. coli complementada con un ARC-B de Haemophilus. Entonces pues yo las crecía, o sea, yo mis cepas las crecía como se crece E. coli, porque estaba trabajando en E. coli, pero eso era un antecedente muy importante y muy interesante, porque es como de que mira, está trabajando perfectamente, como si no le hiciera falta nada. Entonces, ¿qué es lo que está regulando a este ARC-B? Sí, porque son bacterias totalmente distintas, ¿no? Están en la misma clase, gamma proteobacterias, pero están en órdenes diferentes, son enterobacterias en el caso de coli. Uh-huh. Sí, por eso, y justamente aquí es lo que te digo, o sea, el enfoque era ver cómo está funcionando ARC-B, y eso de alguna forma era increíble, ¿no? Era increíble que si le quitas su ARC-B a E. coli y le pones el ARC-B de Haemophilus, sigue funcionando como si no le faltara nada. Está loquísimo eso.
Y explicamos hemófilos influenza. ¿Qué nos quedamos por explicar? De mi tesis fue, o sea, lo que estuve yo trabajando hacia el final fue que simplemente que, bueno, lo que a mí me tocó ver es también trabajar un poco con ley de lactato, porque había muchos antecedentes que decían y antecedentes de trabajos que se habían trabajado con hemófilos influenza, con hemófilos influenza, y que decían que el L y el D-lactato podían tener un efecto sobre cómo estaba trabajando el sistema de dos componentes, pero nunca lo comprobaron. A mí me tocó comprobarlo en E. coli, pero justamente, bueno, eso fue lo que se quedó en mi tesis. Ya no pude investigar más porque también el tiempo se me acabó, y pues como me quedé yo y como se quedaron otros compañeros, no supimos cuál era la señal, pero al menos sí descartamos muchas señales. Bien, por hoy vamos a dejarlo ahí, pero ves, Raida va a volver la próxima semana. Vamos a seguir con esta entrevista. Pero quiero leer el correo porque llega desde Buenos Aires Luli, y nos escribe: hola biosónicos, soy la Inge Luli. Llegué a ustedes a través de Encaso, estoy escuchando aún capítulos anteriores, me los estoy aventando todos juntos, una maratón ahí. Quiero manifestarles mi apoyo, es muy interesante su podcast, hagan un vivo. Y gracias por lo que dices. No sé si estamos todavía como a un nivel para hacer un vivo por ahora, pero sí lo vamos a considerar. Por ahí Vane Rincón también nos había dicho que quería que hiciéramos un en vivo para hablar de prácticas de campo, anécdotas de práctica de campo, y podíamos verlo ahí. Vamos a pensarlo, estaría interesante, pero no lo habíamos considerado, pero gracias. Y sigue Inge Luli y dice: bueno, les comento que soy ingeniera agrónoma. En el momento de decidirme por estudiar biología me dio miedo porque es muy difícil la Facultad de Ciencias Exactas y Biológicas, por lo que me decidí por la agronomía en la Universidad de Buenos Aires, que luego me encantó. Así que tengo algunos conocimientos de botánica, fisiología vegetal, animal, bioquímica, etc. Pero no soy bióloga, sin embargo me interesa mucho. De chica fui fan de Carl Sagan, que con su serie Cosmos, que mis padres compraron en VHS, incentivaron mi curiosidad por el cosmos, la biología, la astronomía, etc. En fin, me encanta lo que hacen, les mando todo mi apoyo. Un beso, Inge Luli. Muchas gracias por tu mensaje, me hizo mucha ilusión y se lo pasé a todos los que hacemos la Biozona, y nos encantó mucho tu mensaje, que este tipo de apoyos es lo que necesitamos para saber que hay gente allá afuera escuchando y que llega el mensaje, ¿no? Y esto de que eres ingeniera agrónoma me parece muy interesante porque yo fui criado por dos ingenieros agrónomos, mi papá y mi mamá son ingenieros agrónomos, entonces desde chiquito también estuve en el campo y creo que eso influyó mucho en mi decisión por estudiar biología, estar siempre en este contacto con la naturaleza y así, que es muy importante cuando uno está pequeño siempre, pero en estas etapas formativas es muy importante. Y pues nada, muchas gracias, bienvenida a la Biozona. Y estaremos con ustedes, tenemos por ahí unas sorpresas, estamos trabajando en eso, pero ya sabrán al respecto. Por ahí teníamos una encuesta, eso es en lo que estamos trabajando. Entonces si pueden ver nuestra encuesta en Twitter, la encuesta de Google Docs, bueno, de la encuesta de Google, nos ayudaría mucho si la contestan, y comentarios al respecto. Por aquí nos llegó también un comentario de Romper Stomper, el líder supremo del clan desintegrado, preguntando algo más sobre genética. Eso requiere un poco más de explicación y es buena pregunta porque no habíamos tratado esto de la genética, porque aprendemos como genes mendelianos en la escuela y en realidad la genética es un poco más compleja de eso. Por ejemplo, la pregunta en específico era que si dos padres de ojos azules podían tener hijos de ojo café. La respuesta rápida es sí se puede, pero tenemos que detallar ahí cómo es que se puede, porque según la tradicional genética que sabemos podría ser como que no se puede porque el gen recesivo y así, pero sí se puede. Ahí vamos a detallarlo más adelante, ténganos un poco de paciencia porque tenemos como que ir con esta secuencia de los temas, pero ahí vamos a estar. Y muchas gracias por esos comentarios. Entonces eso ha sido todo por esta semana
Y quiero agradecer a las personas que nos están escuchando. Como hemos superado la barrera de las 20 emisiones, es un día muy especial. Y tenemos que pagar ya el host en iVoox, pero por suerte eso nos ha dado como cierto levante en la audiencia. Entonces ahora nos están escuchando muchas personas de España y eso nos da mucha alegría. Tenemos ya muchos países que están ahí en las estadísticas. Entonces escríbanos para ver quién nos escribe desde el país más raro, porque vi en las estadísticas tenemos gente de Finlandia, de Singapur, de Bélgica. Entonces nos haría mucha emoción si nos envían un saludo diciendo desde dónde nos escuchan y qué hacen mientras nos escuchan. Y pues bien, no voy a alargar más porque estoy como esas señoras que se despiden y no se van, pero bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Esto fue La Biosona. Recuerden que somos un equipo y que nos pueden escribir a contacto@labiosona.com y leer nuestro último blog en labiosona.com, y estamos en Facebook, Twitter, Instagram como @labiosona. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.